Los datos avanzados del crecimiento del PIB durante el primer trimestre del año hay que calificarlos como de excelentes para el conjunto de países europeos, dentro del contexto de recuperación económica en que nos encontramos. La Unión Europea y la zona euro crecen un 0,8% respecto al trimestre anterior, por lo que se produce una aceleración del crecimiento a tasas importantes, mostrando una mayor fortaleza la recuperación económica en Europa que en otros países desarrollados. De mantenerse estas tasas, llegaríamos a superar el 3% de aumento medio del PIB en este año. Todo ello en un contexto en el que prosiguen las dudas sobre la solvencia de Grecia, que nuevamente amenazan con contagiar al resto de países periféricos, y con una renovada vuelta de tuerca a los programas de ajuste con nuevas medidas de recorte del gasto público. Por lo que a Estados Unidos se refiere, durante el primer trimestre de 2011 crece un 0,4% respecto al trimestre anterior y un 2,3% en los últimos 12 meses, por debajo de Europa, y mostrando en este caso sí una ralentización respecto del crecimiento experimentado a finales del pasado año, que la Reserva Federal la califica de transitoria. Para junio ya se anuncia el fin del programa de expansión monetaria. En la práctica, dicha medida tendrá unos efectos similares a una subida de tipos de interés y previsiblemente provocará un fortalecimiento del dólar y menor presión especulativa sobre los precios de las materias primas. En cuanto a España, crece un 0,3% trimestral y un 0,8% interanual, que es la tasa media pronosticada para el conjunto del año por los principales organismos, por lo que parece previsible que se pueda incluso superar. En este contexto, la economía guipuzcoana y la del conjunto de Euskadi han experimentado durante el primer trimestre del año un crecimiento intertrimestral del 0,3% y un interanual del 0,7% y 0,9% respectivamente. Este aumento, más bajo de lo esperado, se debe a la contribución del sector industrial, que crece a tasas del 3% interanual. Los servicios, por su parte, apenas crecen un 1,% interanual y la construcción se contrae un 4,4%. En Guipúzcoa, la actividad industrial sigue manteniendo una tendencia creciente. Así, el índice de producción industrial crece un 3,5% durante el primer trimestre de este año, gracias fundamentalmente a las industrias del metal, que acumulan durante el primer trimestre un crecimiento del 7,1% respecto al año pasado, principalmente por la robustez del material de transporte y a la fuerte recuperación experimentada por la maquinaria durante los últimos meses. En cualquier caso, la contribución más importante al crecimiento de la economía guipuzcoana sigue procediendo del sector exterior, donde las exportaciones de mercancías acumulan en el primer trimestre un crecimiento del 21% respecto al año pasado, donde prácticamente todos los productos acumulan crecimiento y se alcanza el nivel del primer trimestre de 2008, año que fue récord para la exportación guipuzcoana. Finalmente, los diversos datos existentes sobre el mercado laboral apuntan en los últimos meses tendencias en apariencia contradictorias, que se ven oscurecidas además por la multiplicación de fuentes. A pesar de ello, creemos que se pueden extraer algunas conclusiones. La principal es que en estos primeros meses de 2011 se está creando empleo neto en Guipúzcoa, especialmente en el sector industrial, aunque probablemente de un escaso volumen. A esto hay que añadir que el paro está aumentando, principalmente por el aumento de la población activa, es decir, por la activación de personas que no habían trabajado antes. La situación que describen los datos macroeconómicos se ha visto de alguna manera reflejada en la encuesta económica que ha hecho Adegi entre las empresas guipuzcoanas en abril. La valoración de la situación actual de los mercados muestra en abril una evolución positiva respecto al mes de diciembre. Sin embargo, podemos interpretar que esta mejoría es inferior a la que las empresas preveían entonces para los primeros meses del año. En cuanto a las ventas, el mercado exterior continúa robusto, pero también el mercado interior empieza a mostrar una cierta mejoría. Así, la facturación media aumenta durante el primer trimestre del año un 0,8% respecto al trimestre anterior, siendo el tercer crecimiento tras los de septiembre y diciembre, pero se produce una ralentización significativa en el ritmo de ese crecimiento, 3% en diciembre y un 2% en septiembre. En cuanto al nivel de pedidos, aumenta un 1,9% en total y un 5% en la industria, pero aún así, para el 60% de las empresas continúa siendo débil. El grado de utilización de la capacidad productiva mejora un 1,6% y supera el 77%, si bien con diferencias significativas entre empresas, sectores y tamaños de empresa. En el conjunto de la zona
euro, la utilización de la capacidad productiva se sitúa en el 81%, en Alemania se acerca al 87% y en España se sitúa cerca del 75%, por encima de los valores de los últimos 2 años y medio. En cuanto a las plantillas, parece que se estabilizan. Así, el 61% de las empresas considera que su nivel de plantilla es adecuado, un 34% que es excesivo y un 5% considera que su nivel de empleo es insuficiente. En cuanto a la evolución de las plantillas, el 78% prevé mantener o aumentar su plantilla, frente a un 22% que señala que la disminuirá. De estos datos no se desprende a corto plazo una previsible mejoría evidente en el nivel global de empleo. Por lo que a la financiación se refiere, los datos proporcionados por las empresas guipuzcoanas en esta encuesta indican una progresiva normalización y una apreciable reducción del porcentaje de empresas que señalan restricciones de financiación en relación con la situación de abril y septiembre del año pasado, cuando la restricción crediticia afectaba al 70% y al 69% de las empresas respectivamente. Así, en este momento, el 38% de las empresas guipuzcoanas afirma que su financiación para el circulante se ha visto reducida en 2011. En el caso de la financiación para las inversiones, el porcentaje de empresas que señala que su financiación ha disminuido se sitúa en el 33%. Por último, y en cuanto a los factores de preocupación, el 73% de las empresas está preocupada por la debilidad de la economía española. El 50% de las empresas les preocupan los elevados costes laborales y, en tercer lugar, para el 40% es fuente de preocupación el elevado coste de las materias primas. Los datos macroeconómicos y los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que las empresas guipuzcoanas están teniendo que luchar a brazo partido para seguir siendo competitivas, entendiendo la competitividad como aquella situación en la que una empresa sigue siendo capaz de estar dentro del mercado. Las empresas guipuzcoanas tienen frente a sí un reto de competitividad colosal. Reto muy difícil cuando, por una parte, la productividad en términos reales apenas ha crecido un 1,5% anual entre 2000 a 2009, como la media de la eurozona, y por otra parte, el coste laboral por asalariado en el mismo periodo ha crecido un 4,7% anual, superando al IPC en más de un punto anual, lo que supone más de 10 puntos acumulados en este periodo solo por este diferencial. Si además nos fijamos en la evolución de la relación entre los costes y la productividad, es decir, los costes laborales unitarios, nos encontramos que la industria de Guipúzcoa presenta uno de los más elevados costes laborales unitarios de Europa, superando a la zona euro y a la media de España, y que además ha crecido más que los de nuestros vecinos en los últimos años. Esta situación es insostenible a medio plazo. Para corregirla tendremos que combinar dos tipos de medidas, las que impulsen el aumento de la productividad a largo plazo y las que ligan el aumento de los costes salariales a los avances de dicha productividad. Para lograr un aumento de la productividad a largo plazo tendremos que hacer esfuerzos en la innovación tecnológica y organizativa, en las mejoras de calidad, en la capacidad de diferenciación y posicionamiento a través del marketing, en la mejora organizativa de nuestras empresas, en la formación de las personas, en el diseño e ingeniería y en otros ámbitos de los activos intangibles. Entre las medidas para mejorar la competitividad a largo plazo, Adegi quiere señalar que es decisivo que Guipúzcoa cuente con un gobierno estable, que sea sensible a las necesidades de las empresas y empresarios de Guipúzcoa, que son quienes crean empleo y riqueza, y que adopte medidas y políticas que favorezcan la competitividad de las empresas, como hacen los países europeos con los que competimos. El segundo factor para corregir la pérdida de competitividad es el que liga el aumento de los costes salariales a los avances de la productividad. Solo un aumento similar del coste por asalariado y de la productividad permite mantener la competitividad de la empresa. Ese debe ser, pues, el objetivo deseable, hacer funcionar el círculo virtuoso de aumentar la productividad para poder así aumentar los salarios. Junto con los factores señalados, necesitaremos un marco normativo para las relaciones laborales y la negociación colectiva que esté al servicio de las necesidades competitivas de las empresas y que faciliten su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del entorno. La fallida e insuficiente reforma laboral del año pasado, si algo puso de manifiesto, es que la reforma del mercado de trabajo dista de estar acabada y que habrá que avanzar en este tipo de reformas con mucha más decisión y con cambios más significativos que hasta ahora. En este momento, la gran asignatura pendiente del proceso de reformas laborales es la de la negociación colectiva.
La negociación colectiva ha sido una de las más importantes fuentes de rigidez de nuestras relaciones laborales y una de las causas más destacadas de los males del mercado de trabajo que padecemos. Es por ello que solo con un cambio radical estaremos en condiciones de normalizar dicho mercado, sobre todo desde el punto de vista del desempleo y de la temporalidad. Cambio radical porque retoques, adaptaciones y maquillajes no sirven. Lo que necesitamos es un nuevo modelo de negociación que permita desarrollar un papel dinamizador del empleo y de las relaciones laborales. Cambio de modelo que, en caso de que no se pueda instaurar por acuerdo de los agentes sociales, necesitará una intervención legislativa que modifique el título tercero del Estatuto de los Trabajadores. Un modelo que alumbre un nuevo marco de relación que favorezca la competitividad de las empresas, facilitando su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado. En este ámbito de la gestión de las personas, Adegi hace ya unos años apostó por el concepto o el modelo de la flexiseguridad que ya funciona en otros países, por ejemplo en Dinamarca, Holanda, Austria o Suecia, con resultados excelentes. Somos conscientes de que no es algo que podamos hacer de hoy para mañana, de que es una apuesta en el medio y largo plazo, pero creemos que merece la pena. La flexiseguridad para Adegi es una propuesta de fondo que nos permitiría superar la situación actual y encontrar una fórmula para una mejor gestión de las personas y de las relaciones laborales. Una apuesta en la que no podemos caminar solos. Adegi se compromete a dar los primeros pasos, está dispuesta a ser la vanguardia del cambio hacia el nuevo modelo, pero es imprescindible que los trabajadores con su compromiso también se involucren. Es fundamental también que se involucre la Administración pública con los programas de cobertura social y políticas activas de empleo, que son una parte decisiva de la flexiseguridad, así como con el fomento de la legislación adecuada que permita el pleno desarrollo de los principios orientadores de la flexiseguridad. Esta apuesta por prácticas inspiradas en la cultura de la flexiseguridad, que ya han hecho entre nosotros algunas empresas, es la que quiere reconocer a Adegi mediante el primer premio a la empresa Flexisegura de Guipúzcoa, que entregaremos mañana con ocasión del Día de la Empresa.